Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa, la mayoría saben que pasa los viernes después del noticiero de la noche, sábados después del noticiero del mediodía, y tenemos una oportunidad especial. Quizás no ha aprovechado todavía, pero le invitamos a venir a un culto, calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Es la última calle en Los Naranjos, bajando a la mano derecha, adelantito del asilo de ancianos. Domingos a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde, y miércoles a las 6 de la tarde. Bienvenidos todos. Ahora, antes de abrir nuestras Biblias a Hechos, capítulo 15, vamos a escuchar una pieza de música.
les invitamos a abrir sus Biblias al libro de los Hechos, el libro de los Hechos, su capítulo 15. Vamos a tocar este tema en este programa. Vamos a hablar de personas que expusieron sus vidas por otros. Personas que expusieron sus vidas por otros. Noten en Hechos capítulo 15, hablando de Bernabé y Pablo, los, podemos decir, primeros misioneros enviados por todo el mundo en lo que ha sido llamado el primer viaje misionero en el primer siglo. Dice acerca de Bernabé y Pablo, Hechos 15, versículo 26, eran hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Expusieron sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues aún en el mundo secular, uno puede ver a personas que están dispuestos a exponer sus vidas para defender o aún salvar las vidas de otros. Hay ejemplos, muchos, en el campo de batalla, que uno que ha dado su vida para salvar un compañero de milicia. Pero también aún en la naturaleza hay animales que dan su vida para defender, exponen su vida para defender y aún salvar a otro animal. Son instintos naturales en el ser humano. Pero aquí, amigos, escuchando este programa, este instinto natural es elevado, intensificado cuando se halla este deseo y disponibilidad de exponer la vida en un cristiano, en uno que ha verdaderamente nacido de nuevo por fe en el Señor Jesucristo. Esa persona puede ir más allá en los sacrificios que está dispuesto y capaz de hacer por otros. Ahora, entonces, viendo unos ejemplos bíblicos, vamos a ver unas personas que expusieron sus vidas por otros. A ver qué podemos nosotros aprender en estas lecciones. Número 1, vamos a considerar una mujer de Dios, se llamaba Esther. Vamos a ir al libro de Esther. En el Antiguo Testamento, después de Esdras, Nehemías, Esther, la Biblia dice en el libro de Esther que el pueblo judío estaba en cautividad en Persia. El rey en aquel entonces era Asuero. El pueblo judío estaba en peligro de muerte y de destrucción porque el rey Asuero fue movido por el malvado Amán, un enemigo de Mardoqueo, un judío en el pueblo, que no quiso doblar la rodilla delante de Amán, y Amán le dio coraje y no quiso solo matar a Mardoqueo, sino todo su pueblo, el pueblo judío. Amán convenció a Asuero pasar un edicto para destruir por completo todo el pueblo judío en las 127 provincias en su reino. Bueno, entonces Mardoqueo el judío se enteró de este plan, de este edicto del rey. Él avisó a su prima Esther, que era la reina, ¿verdad? La reina del rey Asuero, pero no había tenido contacto directo con él desde hace 30 días. La ley en aquel entonces, en aquel pueblo, era esta. Uno no podía entrar en el patio interior del rey sin tener permiso divino del rey por extender al rey su cetro de oro diciendo, pasa adelante. Ella no había sido llamada desde hace 30 días. Era contra la ley de Persia entrar en la presencia del rey sin permiso divino. Pero llegando esta noticia que su pueblo iba a ser completamente destruido, exterminado, avisado por Mardoqueo su primo, Esther estaba en un dilema. Pues si entro en la presencia del rey sin permiso, me puede matar. Pero si no entro en la presencia del rey para rogarle para salvar mi pueblo, pues mi pueblo va a morir y yo también.
Entonces Esther llegó a esa decisión, rogó a Mardoqueo que él y el pueblo judío ayunara, y siempre va juntos con el ayuno, la oración, que ayunaran a favor de ella, por ella, para que Dios interviniera a favor de ella en su entrevista personal con el rey, sin permiso divino. Bueno, la Biblia dice que Esther dijo, yo voy a entrar, aunque no he sido llamado desde hace 30 días. Y dice, y si perezco, que perezca. Miren las palabras de valentía de esta mujer Esther. Y si perezco entrando en la presencia del rey, que perezca, pero voy a intentar salvar no solo mi propia vida, sino la vida de todo mi pueblo en el reino de Asuero. Entonces, le recomiendo leer el libro de Esther. Le recomiendo, porque este Amán malvado, que quiso matar no solo a Mardoqueo, porque no quiso doblar la rodilla delante de él, y además matar todo su pueblo, preparó una horca para ahorcar a Mardoqueo, y al final de este libro vemos que las cosas sucedieron para que la reina Esther, entrando en la presencia del rey, él no la mató, sino ella halló gracia en sus ojos. Valió la pena de arriesgar su vida, exponer su vida, y le dio el permiso de pedir cualquier cosa, hasta la mitad del reino. Esther, pídeme y te daré. Y ella pidió, por fin, su vida y la vida de su pueblo, y además pudo rogar al rey que fuera matado el malvado Amán, y que su pueblo pudiera defenderse. Lo que hicieron, se defendieron en el día que iban a ser exterminados. ¿Y qué sucedió? Tuvieron una fiesta por la liberación que Dios les dio, y el pueblo judío está celebrando esta fiesta hasta el día de hoy, en 2017, la fiesta de Purim. A veces en nuestros calendarios aparece esta fiesta. Entonces, en primer lugar, vemos a Esther, mujer que expuso su vida por su propio pueblo, para salvar a su propio pueblo. Número 2, vayamos a 2 de Samuel, en el Antiguo Testamento. 2 de Samuel, su capítulo 23. Si usted tiene algo de familiaridad con las Sagradas Escrituras, 2 de Samuel 23 habla de una lista de hombres valientes que el rey David tuvo en su ejército. Hombres valientes. Pero había 3 valientes que se destacaron más que otros. La Biblia dice que en aquel entonces David tuvo un fuerte deseo de tomar agua del pozo de Belén. Los filisteos, el enemigo del pueblo de Israel, tenía su guarnición, es decir, pusieron su campamento ahí en Belén, que era parte del pueblo de Israel. Sabemos que nuestro Salvador, después de este acontecimiento, unos siglos después, nació nuestro Salvador en Belén. David, el rey David, del cual este pasaje habla, era su pueblo, Belén, pero el enemigo tenía control, los filisteos tenían control. Entonces, en este momento, estos hombres valientes vinieron a David en una cueva, Adulam, donde había escondido del rey Saúl, que quiso matar a David. David ahí estaba, y estos hombres valientes estaban ahí, le visitaban en esta cueva. Y David hizo conocer públicamente un gran deseo de tomar de este pozo en su propio pueblo en Belén. Pero el problema es que había enemigos ocupando este terreno, este pueblo. Entonces la Biblia dice aquí, David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, con mucha pasión y fervor, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Y dice en versículo 16, 2 de Samuel 23, 16, entonces
los tres valientes, tres especiales valientes en su ejército, irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, como sacrificio, ofrenda a Jehová su Dios. Derramó este agua, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto, que yo tomare este agua. Pero ¿por qué David dijo esto? Expusieron sus vidas para darle este agua, para cumplir el deseo de su amado rey, para satisfacer su deseo. Pero David dijo: ¿he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. No quiso beberla. ¿Por qué? Porque estos tres valientes fueron con peligro de su vida, dice la Biblia, para obtener este agua para David. David dice: he de beber yo la sangre de estos tres valientes. Es decir, expusieron sus vidas, su propia sangre, para satisfacer este deseo de su amado rey David. Entonces, en este precioso pasaje, vemos los tres valientes, hombres que expusieron sus vidas por su amado rey David. Pero en tercer lugar, volviendo al pasaje con que comenzamos, nuestro mensaje, Hechos capítulo 15, en tercer lugar, vamos a ver Pablo y Bernabé. En Hechos 15 había un concilio cristiano en Jerusalén que determinó que los gentiles, es decir, los que no eran judíos, todavía no eran judíos y habían creído en Cristo como su Salvador. Ahora, necesitaban estos gentiles, no eran judíos, pero creyeron en el Evangelio. ¿Era necesario para ellos, por ejemplo, circuncidarse conforme a la ley de Moisés en el Antiguo Testamento? ¿Necesitaban ellos guardar la ley mosaico, además de tener fe en Jesucristo para ser salvos de sus pecados? Y este concilio cristiano en Hechos capítulo 15 decidió definitivamente no son judíos estos cristianos que creyeron en Cristo, no son judíos, entonces no tienen que guardar toda la ley mosaico. Era unas cosas acerca de cosas morales. No, por ejemplo, comer sangre o beber sangre, no cometer fornicación, cosas así que sí, en todas edades, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, estas cosas Dios no aprueba. Pero en cuanto a la ley ceremonial, las leyes civiles del Antiguo Testamento, no era una ley precisa para los gentiles guardar todas estas leyes del Antiguo Testamento. Era una buena noticia, ¿verdad?, para estos gentiles. Pero alguien tenía que hacerles saber de esa decisión del concilio en Jerusalén, que no era necesario guardar la ley de Moisés para ser salvos. Solo por medio de la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz, uno es perdonado, librado de la destrucción eterna, salvado con vida eterna. Pero ¿quién iba a entregar este mensaje a los gentiles? Pero unos fueron elegidos para acompañar lo que la Biblia dice eran los amados Bernabé y Pablo. Los amados Bernabé y Pablo, y versículo 26 dice: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, Pablo y Bernabé. Pero es interesante notar la ubicación de este capítulo 15. Claro, es después de capítulos 13 y 14 que hablan del primer viaje misionero de Bernabé y Pablo. Ellos literalmente expusieron sus vidas para poder predicar el Evangelio en todo el mundo antiguo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, ellos enfrentaron oposición de un mago que era un hijo del diablo al principio del capítulo 13. Pero gracias a Dios vencieron
el diablo obrando por medio de este mago. Ellos enfrentaron los celos, las contradicciones, las blasfemias de los judíos en Antioquía Pisidia. Lee casi todo capítulo 13 de Hechos. Bueno, pero además ellos fueron expulsados de la ciudad ahí en Antioquía de Pisidia. En capítulo 14 fueron expuestos a ser enfrentados y hasta apedreados, pero escaparon. Pero un poquito después, en Hechos 14, 19 y 20, el apóstol Pablo fue apedreado y lo recogieron como un hombre muerto. El apóstol Pablo expuso su vida junto con Bernabé por el nombre de su Señor y Salvador Jesucristo para predicar su evangelio. Y la pregunta viene a ti y a mí. ¿Hemos expuesto nuestras vidas por otros? ¿Estamos dispuestos a exponer nuestras vidas por otros? En el caso de Esther era para salvar todo su pueblo, el pueblo judío. En el caso de los 3 valientes de David, expusieron sus vidas nada más para darle un vaso de agua a su amado rey David. En el caso de Pablo y Bernabé, expusieron sus vidas por el nombre de su Señor y Salvador Jesucristo para predicar su evangelio en obediencia a su mandamiento, para ver la salvación de almas en todo el mundo. Pero ¿qué de ti y qué de mí? Bueno, humanamente no es muy natural, aunque hay un instinto. Y en unos casos, personas obedecen este instinto y siguen este impulso desde adentro a exponer su vida. Por ejemplo, un padre, una madre para salvar un hijo. O un hijo o hija para salvar a su madre o su padre. O como mencionamos, un soldado en el campo de batalla exponiendo su vida, aventándose para recibir una bala, ¿verdad? O una espada en tiempos antiguos para salvar a su compañero. Pero estas son excepciones, no es la regla. Y es interesante que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 habla de esta misma cosa. Noten conmigo en Romanos 5, versículo 6. La Biblia dice, porque Cristo es el cuarto ejemplo y el último en este mensaje de personas que expusieron sus vidas. Pero en este caso no solo expuso su vida, sino dio su vida hasta la muerte. Dice Romanos 5:6, porque Cristo, el Hijo de Dios, cuando aún éramos nosotros débiles moralmente, espiritualmente, esclavos en nuestro pecado, tal vez deseando hacer el bien, pero no teniendo el poder, no teniendo a veces la fuerza de voluntad, o teniendo deseos y voluntad, no teniendo el poder para vencer el pecado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles moralmente, espiritualmente, en vicios, en esclavitud del pecado, a su tiempo Cristo murió por los impíos. En el Antiguo Testamento, un impío significaba una persona que andaba mal. Un malo, una persona que andaba o era mal o malo moralmente y que merecía el juicio de Dios. En el Nuevo Testamento, un impío literalmente es una persona que no es pío o no vive con piedad. Piedad bíblicamente es vivir en devoción a Dios, con reverencia a Dios, en el temor de Dios. Y un impío es una persona que no tiene temor de Dios, no tiene reverencia para Dios, es profano, es blasfemo, es maldiciente, es pecador. En tercer lugar, vamos a seguir. Dice, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Apenas, como estamos hablando, personas que exponen su vida hasta la muerte por un justo. Tal vez hay algunos por allí que lo harían, tal vez. Dice el versículo 7, con todo pudiera ser
que alguno osara morir por el bueno o por una persona buena, pero no es común, son excepciones. Es el amor humano elevado al nivel más alto cuando uno da su vida por una persona justa o una persona buena. Pero ahora hacemos un contraste entre el amor supremo de un ser humano y el amor divino del Dios eterno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Versículo 6 dice que Cristo murió por nosotros siendo aún débiles y siendo aún impíos, irreverentes, sin el temor de Dios. Pero aquí dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pecadores, esta palabra significa, cuando hay, por ejemplo, la ilustración de un blanco, y hay varios círculos más grandes, ahora más pequeños, pero llegamos al centro. El pecado literalmente es cuando uno no pega el blanco en el centro. Y así somos como pecadores. Quizás quisiéramos hacer lo bueno, hacer lo correcto, obedecer a Dios, cambiar nuestra vida para agradar a Dios y no destruir nuestras vidas. Ha tenido ese deseo. Está en nosotros desear hacer el bien, pero el pecado en nosotros nos hace desviar del blanco. Todos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su amor envió a su Hijo a morir en la cruz por los débiles, los impíos, los pecadores. Pero en versículo 10 sigue, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cristo murió por sus enemigos. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que los que quieren tener amistad con el mundo, que es realmente todos nosotros antes de conocer el amor de Dios y tener el amor a Dios, los que quieren más la amistad con el mundo que amistad con Dios, que aman más al mundo que aman a Dios, son enemigos de Dios. Pero amigo mío, escucha esa buena nueva. Jesucristo es nuestro cuarto ejemplo de una persona que expuso, no solo expuso su vida por ti, por tu salvación, por tu perdón, por tu liberación de esclavitud, por tu liberación del infierno mismo, para llevarte, darte una nueva vida, comenzando aquí, el momento que lo recibes como tu Salvador personal, pero una vida que durará por toda la eternidad, que se llama vida eterna, que es el mensaje del Evangelio. Mire, alguien te amó tanto que no solo expuso su vida por ti, sino dio su vida por ti. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, pone su vida por las ovejas descarriadas que somos nosotros. Entonces piensa en este cuarto ejemplo, el Señor y Salvador Jesucristo, que dio su vida por nosotros, siendo aún débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Esther dio su vida por su amado pueblo. Los tres valientes dieron sus vidas por su amado rey. Y Pablo y Bernabé dieron sus vidas por su amado Señor y Salvador Jesucristo. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, amigo mío, escucha, recibe este mensaje en tu corazón. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, expuso y dio su vida por ti en la cruz. Un hombre que era su enemigo. Y todavía si no lo has recibido, eres enemigo. Él no es tu enemigo. Ya dio su vida por ti en la cruz. Tienes que recibirle para ya no ser su enemigo. Andar en tu pecado, en tu desobediencia, en tu rebelión, haciendo tu propia voluntad.
Tú tienes que humillarte, arrepentirte y reconocer este amor de Dios. Leo otra vez, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo fue hecho pecado por ti en la cruz, para que tú fueses hecho la justicia de Dios en Él, perdonado, justificado, reconciliado con Dios. Cuando lo recibes por fe, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo mío, ¿has permitido que este amor de Dios quebrante tu corazón? Quebrante tu corazón y te conduzca, te lleve al arrepentimiento. No es tiempo, amigo mío, no estás cansado, no estás fastidiado con tu pecado, con ti mismo, tu vida en el mundo, en la carne, en el pecado, en el vicio, en el egoísmo, destruyendo a ti mismo, tu matrimonio, tu familia, tu propio cuerpo, pero tu alma por toda la eternidad. ¿No te has dado cuenta que Dios te amó y te ama aún? Y la declaración eterna, una vez para siempre, es la muerte de su Hijo en la cruz, pagando por todos tus pecados, sufriendo todo tu castigo. Amigo mío, no hay por qué esperar. Jesús fue sepultado, resucitó al tercer día, y este mismo Salvador que dio su vida por ti en la cruz, ahora te invita: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice que vayas a su madre, no dice vayas a tu santo preferido, no dice que vayas a tu sacerdote, ni a tu pastor preferido. Él tampoco te puede perdonar, ni un pastor. Pero Él puede explicarte el mensaje del Evangelio de Cristo, o tú leyendo en tu propia Biblia. Le recomiendo el libro de Romanos. Lee el libro de Romanos, vez tras vez tras vez, hasta que encuentres en este sacrificio de Cristo en la cruz tu propio perdón, tu propia liberación de esclavitud y de condenación eterna. Amigo mío, Jesús te ama. Dios el Padre te ama, y Dios el Espíritu Santo te está invitando a venir a Cristo. Cristo dijo en Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. Ven a Cristo, reconoce sus heridas en la cruz por tus pecados, reconoce su sangre derramada. Él expuso su vida por ti, Él puso su vida por ti, y Él pagó todo el precio por tu perdón y salvación eterna. Ahora, nada más invócalo. Con esta fe que tienes en tu corazón a través de esta palabra, invócalo. Y dile: Señor, te recibo hoy. Ven a mi corazón, perdóname, límpiame y dame vida eterna y una nueva vida por tu gracia. Y recibiéndolo, no sé cómo, pero Dios entrará en tu corazón, su Hijo entrará y te hará una nueva persona. Y comenzarás vida eterna aquí en la tierra. Nueva vida aquí, y vida eterna será tuya por toda la eternidad. Amigo mío, gracias por tomar el tiempo de escuchar este mensaje. Ahora recíbelo y actúe. Es tiempo de actuar y clamar a Cristo para tu salvación. Damos las gracias a Dios por este Salvador tan perfecto, tan hermoso, y puede ser tuyo. Tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, los domingos a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Ven a Cristo. Vamos a estar predicándole este próximo domingo, primeramente Dios, con la ayuda de Dios. Miércoles también a las 6 de la tarde. Calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, la última calle bajando a la mano derecha, adelantito del asilo de ancianos. Pues, antes de terminar este programa, y que Dios les bendiga, vamos a escuchar una pieza más de música.